Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestra casa, Sergio Ávila Bolsa. Estamos en el vídeo del fin de semana en el que analizamos habitualmente el mercado nacional, mercado español. Y en este caso, pues como siempre, vamos a analizar las acciones protagonistas, las tres que más han subido y más han bajado del IBEX 35, lo mismo en el IBEX Medium Cap y por supuesto también en el IBEX Small Cap. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, pues vamos a empezar como siempre por el índice nacional, el IBEX 35. Como sabéis, habíamos comentado la semana pasada que el rebote estaba pues llegando a su fin y que por tanto nos había dado ya un aviso el mercado norteamericano, lo que es la amplitud del NYSE, de que había que activar coberturas porque empezaba a haber más valores que bajaban de los que subían y que eso ya pues normalmente suele ser una condición que hace que la debilidad interna del mercado sea vigente, ¿no? Y se ponga encima de la mesa. Eso normalmente cuando ocurre en Estados Unidos pues también se extiende al resto de los mercados. En este caso hablábamos de Europa, que tiene una correlación bastante relevante, ¿no? O que en este caso sigue bastante lo que hace el mercado norteamericano. Decíamos que una vez que el IBEX 35 rompe la directriz alcista que unía los mínimos crecientes, pues que a partir de aquí empezábamos a tener un movimiento negativo, un movimiento bajista, que en ello ya pues ha comenzado, como decíamos, que era muy probable que ocurriese. Y bueno, de momento, pues las siguientes zonas de soporte las tendríamos en el entorno de los 7.980, que sería el 38,2% de Fibonacci de todo el tramo de subida previo. En caso de perder ese nivel, que es por donde pasa la media, en este caso de 150 días, ponderada, lo equivalente a la de 30 semanas ponderada, vamos a ver dónde están las medias simples de 200. Y bueno, fijaros, la media de 200 en este caso está en negativo y se ha apoyado en ella, por lo cual, si se va al 38,2 estaría perdiendo la media también de largo plazo, media simple de 200. Y en caso de perder eso, tendríamos el 50% en los 7.826 y después 61,8 en los 7.674. Yo creo que es difícil, esto habrá que verlo, evidentemente. No podemos tratar de adivinar el futuro, pero sí que podemos tratar de ver cuál es lo más probable. En este caso, yo creo que veo que me parece difícil y poco probable que pierda el 61,8 debido a que la amplitud de mercado ya ha caído con muchísima fuerza en los últimos días. Todavía está por encima de 20 el ADN del NYSE, pero bueno, perder 20 se podría mantener un tiempo por debajo y luego ya definitivamente pues hacer un mini suelo para volver a rebotar. Ya lo veremos. De momento lo que está claro es que lo que hay que fijarse es que las coberturas deben estar activadas, que tenemos estos niveles de Fibonacci y evidentemente perder los 7.674 sería una muy mala noticia porque nos indicaría que lo más probable es que nos viniéramos a la parte baja del amplio rango lateral en el que se mueve el IBEX 35. Fijaos que se mueve entre los 8.538 y los mínimos de 7.200. Esto es un gran lateral y por tanto de perder el 61,8 lo más normal sería pensar en los mínimos. Pero bueno, hay todavía soportes por el camino antes de perder el 61,8. Yo creo que es poco probable que lo pierda. Pero bueno, como digo, habrá que ir siguiendo a ver qué es lo que va haciendo. Así que bueno, vamos a empezar con las acciones protagonistas. Esta vez empezamos por las que más han caído, que ha habido mayor número de valores a la baja que al alza. Y bueno, Melia ha sido la que más ha caído con una caída del 10,16%. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, el rebote también, como veis, ya definitivamente pues lo ha finiquitado. Un rebote finiquitado. No fue capaz de superar medias anteriores, o sea que en este caso, pues como vemos, claramente le está costando muchísimo al valor, ¿no? Había roto al alza una directriz que unía los máximos decrecientes, en este caso, esta primera, pero no la otra, ¿no? La buena no. Y fijaros cómo, pues, no llegó ni siquiera a tocarla y a partir de ahí, pérdida de valor de niveles. Por lo tanto, 10% de caída de la semana, 10,16. Niveles de FIBO en este caso tendríamos ya el 50%, el 61,8 en los 4,51 y atención porque si pierde ese nivel lo más normal sería pensar en una vuelta a los mínimos, 4,03, o sea que mal aspecto a corto plazo para Meliá. Vamos a ver ArcelorMittal, siguiente valor. ArcelorMittal, que en este caso, bueno, es cierto que tiene activado un objetivo teórico por una divergencia alcista, pero es cierto también que en el corto plazo lo que nos ha activado ha sido un doble techo.
Por tanto, en el corto plazo nos indica que lo más normal sería pensar que es probable que este doble techo se termine por completar y eso tendríamos un objetivo teórico potencial hacia la zona de los 22,44. O sea que en el corto plazo no sería descartable ver alguna corrección adicional en ArcelorMittal. Siguiente valor, vamos a ver Farmamar. Bueno, ArcelorMittal ha caído un 7,32% en la semana. Farmamar ha perdido un 6,79% en la semana. Aún así, bueno, pues está aguantando bien la media de largo plazo. El soporte previo a la media son 62,10 después del último rebote. Hombre, aquí sería muy interesante si definitivamente rompiese al alza todo esto, ¿no? Es decir, si volviese a recuperar el máximo de los 71,55, sería una muy buena noticia porque nos activaría un objetivo teórico por segundo impulso alcista después de haber llegado al 50% de FIBO. Es decir, si no pierde el 50% y rompe los máximos, a partir de ahí nos activaría un objetivo teórico como mínimo hacia la zona de los 80,90. Así que bueno, habrá que vigilar eso. De todas formas, mientras no lo vuelva a superar, pues hay que tener cierta precaución, teniendo en cuenta que el soporte son 62,10. Que no lo pierda, porque si no se podría ir al 61,8% de Fibonacci. Bueno, pues vamos a fijarnos en los valores más alcistas. CaixaBank habíamos comentado que era un valor que en este caso pues se podía comportar bien. Decíamos que la subida de tipos de interés le beneficia. Esta semana justamente ha sido el Banco Central Europeo quien ha generado las ventas masivas finales. Y bueno, pues tenemos primera zona de resistencia en 3,64. Si lo rompe los 3,64, bueno, tendríamos 3,67 y luego ya a partir de ahí pues seguiríamos viendo una tendencia claramente alcista en todos los plazos, ¿no? Gráfico mensual lo vemos claramente. Decíamos que si rompía la zona de los 3,75 nos activaba un gran objetivo de largo plazo por ruptura de rango lateral. Fijaos qué pedazo de rango lateral. Y eso evidentemente pues sería una muy buena noticia para CaixaBank en el largo plazo. Fijaos que nos marcaría una proyección en caso de superarlo en los 6,13. Lo normal sería que lo rompa, que lo hiciese algún pullback y en ese pullback pues ya pensar para el largo plazo que podría ser una muy buena idea en este caso CaixaBank. Así que vámonos ya con el siguiente valor de la semana que más ha subido. CaixaBank ha subido un 7,45%. Siguiente Bankinter, que decíamos que también era un valor que podría ser interesante teniendo en cuenta pues un entorno de subida de tipos de interés y que en este caso pues seguía estando en tendencia alcista en todos los plazos. Se rompió la zona de resistencias, la rompió no claramente. Fijaros que nos dejó una vela con larga mecha superior marcando cierta resistencia. Ahí hemos tenido corrección, pero la sucesión de máximos y mínimos crecientes sigue estando vigente y además pues lo vemos en todos los plazos, ¿no? Tenemos una tendencia claramente alcista definida. Así que bueno, pues de momento sería un valor que se puede perfectamente, desde mi punto de vista, mantener en cartera y que en este caso lo más normal es que lo siga haciendo bien. Primer soporte ahora 5,47. Sería el soporte previo a la media y el que no podría perder. Mientras se mantenga por encima, pues tendencia alcista para Bankinter. Vamos a ver el siguiente valor, Robi. Ha subido un 3,16% la semana, valor bajista, tendencia bajista. Es cierto que el sector de cuidados de la salud en Estados Unidos lo está haciendo bien, pero hay que ser bastante selectivos porque, por ejemplo, como vemos aquí en Europa, en España concretamente, hemos visto que el sector farmacéutico pues nos da una de cal y una de arena, ¿no? Tenemos cierto soporte, claro, en los 35,70, pero aquí mientras no rompa la directriz que une los máximos decrecientes, pues nada, yo simplemente sería pues vigilar, hombre, lo suyo si rompiese los 41,15 nos activaría un triple suelo, objetivo por triple suelo, y ahí así que podría ser interesante buscar oportunidades, pero mientras se mantenga por debajo de esos 41,20, pues la tendencia sigue siendo claramente bajista. Así que vámonos ya, vamos a pasar al IBEX Medium Cap. Aquí en el Medium Cap, pues ha habido mayoría también de caídas, de bajistas. Fijaros que solamente 5 valores han subido, mientras que han caído todos los demás. Vamos a empezar con los que más caen. Empezamos por eDrinks. Parece que el sector turístico ha sufrido esta semana muchísimo y fijaos qué caída más brutal, 13,35%. Pero bueno, aquí ya veníamos comentando que la tendencia era bajista, ¿no? Le habíamos dicho en ocasiones anteriores que tenemos una sucesión clarísima de máximos y mínimos decrecientes
Aquí lo intentaba romper, pero luego otra vez se metía por debajo. O sea, ha sido un intento de ruptura mínimo. Tampoco había roto el máximo anterior. Por tanto, no había activado ningún tipo de divergencia alcista ni nada. Una vez que no es capaz y se vuelve a meter por debajo de la media de 10 días ponderada, como vemos aquí, pues claramente nos avisa de que la tendencia sigue siendo negativa. Y al romper los mínimos anteriores, la zona de los 3,83, los rebotes posteriores son oportunidades de salida y de venta, ¿no? Y fijaros qué caída tan fuerte. Pues nada, sigue estando en tendencia bajista Edrings después de que finalizase la tendencia alcista y en su día al romper esta zona. En marzo perdió la zona de los 7,47, luego de una oportunidad en pullback de salirse a mejores precios, pero ya era salida. Así que nada, mala pinta y muchísima aceleración de las ventas en esta semana, con lo cual realmente preocupante, ¿no? El movimiento técnico que está generando Drinks. Almirall ha caído un 5,26% en la semana. Tenemos aquí una especie de doble suelo que todavía no habría activado, que para activarlo tiene que romper los 10,37. Parece que le va a costar romperlo y que incluso a priori parece que puede ser más probable que pierda los mínimos a que rompa el máximo anterior. Esto es un valor en el que no se puede estar porque está en tendencia bajista, ¿no? Y por tanto, mientras siga en tendencia bajista, pues nada. Por otro lado, ENCE, 5,05% en la semana, ENCE, energía y celulosa. Aquí ya se empieza a ver deterioro. Fijaros que tenemos una especie de hombro, cabeza, hombro. Si esto es un hombro, cabeza, hombro, bueno, aquí en su día decíamos que activaba un objetivo alcista, lo cumplió, por tanto fuera. La podemos quitar. Tenemos en su momento que teníamos una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que lo rompió aquí, hizo un pullback muy grande, generó una cabeza y tendríamos un hombro, cabeza, hombro. Si esto es un hombro, cabeza, hombro, a partir de aquí ya sí que podría empezar a haber bastante deterioro en ENCE. Claro que si perdiese el punto pivote, que sería el primer soporte más cercano, 2,70, pues podría volverse a los mínimos otra vez, zona de los 1,9780. Así que empieza a haber deterioro relevante, ¿no? Deterioro importante en ENCE. Voy a ver un segundo gráfico semanal y justamente me confirma eso, ¿no? Que hay deterioro, que se empieza a comportar peor que el SP500 y por tanto, pues si queremos batir al mercado tenemos que estar en valores que lo hagan mejor que el SP500. Porque si no, directamente lo que hacemos es compramos un ETF del SP500 o compramos el índice del SP500, un CFD, un turbo o un multi y ya está, y te olvidas, ¿no? Así que si quieres batir al mercado, pues lo suyo es buscar valores que se comportan mejor que el SP500. Línea directa. Esta sí que es del sector financiero, sector asegurador. Ya habíamos comentado que el sector, junto con Mafre, ¿no? Pues que en este caso se podía comportar bien. Y bueno, de momento parece que quiere romper el canal bajista. El canal bajista lo llevaríamos hasta aquí. Los aprox. Bueno, sería el canal justo sería ese. 2 toques en la parte inferior, varios toques en la parte superior, ruptura del canal. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a fijarnos aquí en las zonas cuantitativas, tenemos una primera resistencia 1,09, si lo rompe, pues lo más normal que se fuese a buscar la media 1,14,5 y luego ya si lo rompiese, pues ya tendríamos ese objetivo teórico de ruptura del canal. Pero bueno, antes de plantear eso, primero tiene que romper muchas resistencias por el camino. Luego tendríamos nivel S1 en 1,36, que sería el nivel de el objetivo teórico por esa ruptura de ese canal bajista. Vamos a ver el siguiente valor que más ha subido la semana, ha sido Gestam. Gestam Automoción, 2,04%, bueno, pues rango lateral amplio. Y zona de soporte, 3,35, ese es el nivel de soporte. Mientras se mantenga por encima, pues nada, no hay problema, tenemos mucha zona de soporte por el camino, pero es un rango lateral, con lo cual tampoco nos dice nada. Y Grenergy Renovables ha subido un 1,92% en la semana. Pero también sigue estando en tendencia claramente bajista. Es cierto que tiene un soporte aquí cuantitativo en la zona de los 28,80, pero nada, no pinta nada bien tampoco, ¿no? Al fin y al cabo, sucesión de máximos y mínimos decrecientes, mientras no empieza a generar una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que para eso tendría que romper esta zona
y ahí sí que activaría un segundo impulso alcista. Mientras no haga eso, pues nada, tampoco sería un valor interesante. Así que vámonos al Small Cap. Bien, pues dentro del IBEX Small Cap también tenemos mayoría de caídas y además fuertes caídas en algunos valores, con solamente 3 valores en positivo, que han sido Horizon, Miquel y Costas y Metrovacesa. Horizon la que más ha subido, pero las demás, pues nada, casi planas. Pero bueno, vamos a empezar por las que más han caído. Esta semana empezamos por Soltec, que ha perdido un 15,20%. Soltec que aquí ha dejado una especie de divergencia bajista, fijaros, una especie de doble techo aquí. Ruptura, bueno, pues lo más normal sería que al final acabe volviendo hacia la zona de los mínimos, ¿no? 3,75. Había intentado rebotar, pero no le ha salido bien el rebote y bueno, pues en principio valor que sigue estando en una tendencia bajista a largo plazo. Fijaros, ha perdido la media, doble techo, con lo cual proyectamos y bueno, nos saldría una proyección, para ser exacta, vamos a ver cuál es la proyección, pero en principio negativo, ¿no? Fijaros. Proyección como mínimo nos marca la zona de los 3,96. O sea que volver a los 3,75 no sería para nada descartable. Vamos a ver Ampere, que ha caído un 10,86% en la semana. Y también pues totalmente giro negativo, perdiendo el soporte de los 0,1634. Y bueno, es cierto que tiene una zona de soporte cuantitativa aquí, coincidiendo con el nivel de soporte según los puntos pivot en anual. Pero bueno, al perder ese nivel, pues tendríamos el siguiente, 0,14, 0,8. O sea, tendencia también bajista. En su momento cumplió el objetivo del doble suelo que habíamos marcado. Fijaros, aquí desde el punto de vista especulativo, una vez rompe, hace el pullback, se apoya a la media. Esto es una zona brutal de entrada con stop por debajo de los mínimos anteriores. Y fijaros el movimiento que hizo. Aquí se cogió bastante movimiento, ¿no? Un porcentaje relevante. Evidentemente no se compra el mínimo, sino un poco por encima. Por aquí, cuando deja el hueco alcista después de superar la media, y el objetivo teórico estaba aquí, un 38%. Una vez superado eso, pues ya lo que ha pasado ha sido todo lo contrario. Dejó sucesión de máximos y mínimos decrecientes, pérdida del mínimo de soporte y ya se acabó lo que se daba, tendencia negativa. A3 media, siguiente valor, 10,31% abajo. 10,31% abajo, después de un rebote fuerte. Aquí, bueno, no ha sido capaz de superar claramente la zona de los 3,26. Lo superó en intradía, pero no a cierre diario, que es lo suyo. Aún así, no está mal, ¿eh? Tendría buena pinta el hecho de que si es capaz de tratar de llevar a niveles FIBO y empezar a rebotar de nuevo. O sea, está en un rango lateral amplio. Aquí en su momento no cumplió los objetivos que se habían marcado. Nos dejó una especie de... Bueno, doble. Aquí tiene una especie de rango lateral también roto por la parte inferior. Esto también habrá que tenerlo en cuenta, habrá que vigilarlo, ¿no? Porque si esto es un rango lateral y lo tiene roto, no estaría cumplido. Tendríamos un 2,10. Por tanto, si se empieza a meter ya por debajo de estos mínimos, pierde el 61,8, o si pierde el 50% de FIBO, se mete otra vez dentro de lo que era este rectángulo que hemos marcado, pues no será descartable volver a los 2,10. Si aguanta el 61,8 aquí en la fase correctiva, se apoya y empieza a haber un rebote posterior, si luego rompiese los máximos, pues podríamos tener un segundo impulso alcista buscando la parte superior y desvincular completamente este objetivo bajista que tiene activado. Todavía lo tiene activado, así que mientras no rompa los máximos anteriores, el objetivo bajista sigue estando ahí por ruptura de rango lateral, con lo cual cuidado. Bueno, vámonos a las más alcistas. Horizon Genomics, 12,92% la semana, muchísima volatilidad aquí, valor muy volátil que hay que tener también muchísimo cuidado. Fijaos, zonas de resistencias por todos lados, campo de minas. Aquí esto es un campo de minas. Tenía una zona de soporte que sí, que muy bien, que ya lo completó el objetivo por ruptura de rango lateral, pero a partir de aquí, cuidado. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero que es muy volátil y que, de cierta manera, aquí uno se puede quedar fácilmente enganchado. Así que muchísima precaución. Miquel y Costas. 2,36% arriba. Bueno, pues aquí en cierta manera tiene una especie de
doble suelo casi activo. Bueno, lo más normal sería que se pudiera ir en búsqueda de los 11.48, pero también valor débil que yo pues tendría fuera de mi cartera. Y Metrobacesa, el último, 0,46% arriba, se ha venido a apoyar una zona de soporte relevante a nivel cuantitativo. Ahora la clave estaría en que superase los 6,67. Si lo rompe, tenemos un doble suelo activo que nos marcaría un objetivo pues hacia la zona de los 6,90 aproximadamente. Y tenemos toda esta zona de resistencia, ¿no? Todo lo que es el hueco. Si fuese a cerrar el hueco, pues tendríamos 7,28 como siguientes objetivos, ¿no? Pero primero tendría que activar el doble suelo, que es rompiendo los 6,67. Así que nada, este sería el resumen general de todo lo que es el mercado español. Como siempre, todo lo que aquí se comenta es simplemente un análisis propio, en ningún caso debe ser considerado como ningún tipo de recomendación de compra y venta. Y eso es así, ¿no? Y por otro lado, nada, como siempre, recordaros que os podéis suscribir al canal, darle a la campanita para que estéis al tanto de todos los vídeos que subimos al canal. Y en ese sentido, bueno, pues también si me queréis dejar algún comentario, por supuesto, son bienvenidos con vuestras ideas, qué queréis que analicemos o qué os ha parecido directamente el vídeo. Y si os gusta y tenéis a alguien que le puede interesar, pues también lo podéis compartir. Así que nada, que tengáis un magnífico domingo. Hasta pronto y buen trading. Un saludo.